Muchas gracias, maestro. Platíquele un poco a nuestra audiencia de qué trata su libro. Mire, este libro, bueno, primero aclaro, es un producto de mi trabajo como investigador de la Universidad de Guadalajara. Yo trabajo en el Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y ahí es que desarrollé esta investigación de unos años para acá, que fue presentada hace 8 años como tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro, un doctorado que hice también con apoyo de la Universidad de Guadalajara. Después seguí trabajando este ámbito de investigación y ahora se convierte en este libro. El libro plantea una forma de abordaje de un momento histórico del país y lo que ha pasado a partir de entonces, que es el asesinato de Colosio en 1994. Y el planteamiento del libro es tomar el asesinato de Colosio desde una cierta perspectiva, como un crimen de Estado, dicho de esa manera, pero al mismo tiempo sin que sea necesariamente el resultado de una conspiración, ¿sí? En este sentido, digamos que el asesinato de Colosio puede ser tomado como un disparo a la cabeza del régimen de partido de Estado, ¿sí? Partiendo de las circunstancias en que ese asesinato tuvo lugar, ¿no? La entrada al Tratado de Libre Comercio el 1 de enero del 94, ese mismo día la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que da inicio, el nombramiento por parte de Salinas de Manuel Camacho, que había sido el principal rival por la candidatura priista de Colosio, el 9 de enero, 9 días después del inicio de la rebelión zapatista. Y todo esto en el marco, digamos, de la liquidación del pacto constitucional que le dio forma al Estado mexicano después de la Revolución Mexicana. Ese pacto constitucional empezó a ser desmontado, desarticulado, con las políticas neoliberales que se llevaron a cabo, en principio en el gobierno de Miguel de la Madrid, inicialmente, y después de manera muy importante ya en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y Colosio mismo participó de manera muy activa en el desmantelamiento de ese régimen surgido de la Revolución Mexicana y de un pacto constitucional que le era propio. De tal manera, digamos que estamos frente a la liquidación de una forma de Estado. Es en ese marco que el asesinato de Colosio tiene lugar. Colosio está, digamos, este trabajo es un trabajo desde la perspectiva del psicoanálisis en la política, una articulación transversal entre distintos campos de la práctica social y de los áreas donde el psicoanálisis tiene un lugar importante en su articulación con la política. Ahí la posición subjetiva, como plantea el psicoanálisis de Colosio, es una posición insostenible porque él pretende apoyarse en un régimen y en las tradiciones de un régimen que él mismo colaboró a desarticular, ¿sí? Entonces, esto hace de Colosio en estas condiciones un candidato prescindible, ¿sí? Es en este marco que tiene lugar este magnicidio. Es desde esa perspectiva que esta investigación, cuyo entonces este libro, que este magnicidio es un crimen de Estado, pero sin que necesariamente tenga que ser tomado como producto de una conspiración. Maestro Digamos, Meléndez. Grosso modo, ese sería un primer planteamiento respecto al libro. Le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez, maestro. Oiga, para preguntarle, nos dice usted, este crimen de Colosio fue un tiro a la cabeza del régimen. Yo le preguntaría, en todo caso, ¿no sería, o en algún momento no llegó a constituirse más bien como que el propio régimen se dio un balazo en el pie? Se lanzó un balazo en el pie. Mire, bueno, esto es, digamos, la lectura, se han escrito ríos y ríos de tinta, sobre todo los primeros años, sobre la teoría conspirativa del asesinato de Colosio, ¿no? El favorito del rumor popular siempre ha sido Salinas, ¿sí? Y esta investigación, que es
casi 14 años con una interrupción ahí intermedia, plantea una lectura distinta de esto, que deja a Salinas sin responsabilidad en lo ocurrido. No tanto responsabilidad en términos penales, pero sí responsabilidad en términos políticos, ¿sí? Entonces, porque el asesinato de Colosio tiene lugar en un momento de una crisis terminal del régimen de partido de Estado. No del PRI como partido, no del PRI como cultura política, sino del PRI como el partido del Estado. Digamos que en este sentido, y el planteamiento del libro, yo los invito a sus escuchas y a ustedes a que puedan leer el libro. Hay una gran cantidad de datos, de elementos muy detallados que son muy importantes. En este sentido, Aburto lo que hace es darle el tiro de gracia a una labor que venía de años desarrollándose para desarticular ese régimen surgido de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, por determinadas características de la historia, vamos a decir, de Aburto, de su posición singular como sujeto, él se siente llamado, ¿sí?, a sacrificar su vida, su familia y su nombre para salvar al país. ¿Sí? Entonces, aquí hay una articulación entre un momento terminal de un régimen y, digamos, el acto de alguien que se siente llamado a cambiar la historia del país. Aquí, desde la perspectiva del psicoanálisis, hay una cuestión importante, que es concebir la locura no es una cuestión individual, como se tiende a pensar. La locura siempre es una forma de anulamiento colectivo. Y en este sentido, la locura es algo que juega un papel muy importante en este libro y en la investigación que está ahí desplegada, en el sentido de que, digamos, la locura forma parte también del ejercicio del poder, ¿sí? Y entonces se tiende a pensar la locura como el resultado de un sujeto que está aislado, que actúa por fuera de la realidad, cuando la locura siempre tiene lazos muy íntimos con la política, con el poder, con la historia. Y entonces, bueno, eso está articulado en esta investigación de manera muy detallada. Bueno, son muchos años de investigación al respecto. Y, digamos, bueno, ahí hay además un elemento importante a tener en cuenta, que el asesinato de Colosio marca como el tiro de gracia de esta cuestión, pero lo que marca ese momento, junto con todas estas circunstancias de las que ya hablé, es una mutación del Estado mexicano de largo alcance, donde no vivimos una transición a la democracia. Lo que vivimos es lo que Javier Sicilia, el vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha llamado el Estado delincuencial, de ahí el nombre del libro también, ¿no? Bien. Maestro, no vivimos una transición a la democracia, lo que vivimos fue una mutación del Estado, donde pasamos a un Estado delincuencial, a un Estado del crimen. Maestro, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Vamos a estar al pendiente y, por supuesto, decirle a nuestra audiencia que tengo el honor de acompañarle el día de mañana en la presentación de este libro, así que ya esperamos a la audiencia si no tiene otra opción en la agenda, maestro. Pues mucho gusto, sí, claro, por supuesto. Gracias. Platicamos cuando ustedes quieran. La presentación es mañana a las 8 de la noche en el Museo de la Ciudad, Independencia 684, en la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Un abrazo, maestro, gracias. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias, un gusto. El autor, el maestro, el doctor Flavio